cada vez más ante los grandes avances científicos y tecnológicos, los seres humanos nos preguntamos, ¿hay un límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? La ciencia avanza, pero también avanzan los principios. Y es por eso que aparece la disciplina de la bioética como una manera más que de normatizar, ayudarnos a entender que como seres humanos somos responsables del cuidado de la vida, del cuidado del planeta y de responder a una serie de principios y de desafíos ante estos grandes avances científicos y tecnológicos. La bioética, sus tendencias actuales, sus implicaciones hacia el futuro, el tema que nos ocupa en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Por eso, a través de la siguiente nota, queremos ofrecerles un panorama sobre esos principios de la bioética aplicables a todo ser humano y, en este espacio de opinión, conversando con expertos, sus implicaciones en los diferentes campos. La nota con la que iniciamos en este momento. La bioética, en cuanto disciplina aplicada al mundo de la salud, ha venido trabajando con 4 grandes principios. El primero es el principio de autonomía, la capacidad de buscar unas reglas orientadoras de la conducta basadas en la racionalidad, porque habría que decir que la bioética no es confesional. La bioética es una disciplina racional que parte de principios ontológicos, antropológicos y pragmáticos. En segundo lugar, el principio de beneficencia, cómo utilizar los desarrollos de la ciencia médica, de las ciencias de la salud y de la tecnología al servicio de la vida humana. En tercer lugar, el principio de no maleficencia, no utilizar la tecnociencia al servicio del mal, al servicio de la destrucción, sino todo lo contrario, en favor de los seres humanos y de la naturaleza en general. Y el principio de justicia, que podríamos relacionarlo con la democratización, es decir, con una aplicación en igualdad de condiciones para todos los seres humanos sin distingo ninguno. En tiempos como los nuestros, en los que se habla de problemas como inteligencia artificial, manipulación genética, cuando parece que la mayoría de los seres humanos en los diferentes ámbitos parecen no tener principios no negociables, nos acercamos a una problemática fundamental en nuestra vida cotidiana, que no solo tiene que ver con el entorno social, clínico, sino también tecnológico, como es el tema de la bioética, sus tendencias actuales, sus alcances, sus principios. Ya en la nota, el doctor Luis Fernando nos hablaba un poco sobre esos principios que parecen agotarse, pero para profundizar en un tema tan importante como esto, nos acompaña la doctora Gloria Patricia Naranjo, quien es doctora en bioética y biojurídica, igualmente fue la coordinadora de la maestría de bioética y bioderecho de nuestra universidad y es docente en ciencias de la salud de todas esas grandes problemáticas bioéticos actuales. Nos acompaña igualmente el padre Guillermo León Zuleta, quien es docente de la Facultad de Teología de todas esas problemáticas de bioética, doctor en teología. Bienvenidos. Gloria, empecemos un poco contextualizando. Hoy hablamos de bioética y entonces inmediatamente todo el mundo dice, es que siempre hay que regular, todo el mundo pensando en que por qué regular, por qué no dejar que los grandes avances científicos. Entonces da la impresión que a veces va por un lado lo científico y por el otro lado la regulación. Cuando nosotros hablamos de la bioética en su sentido amplio, en sus tendencias actuales, ¿qué podríamos decir? La bioética es una ciencia, es una disciplina que une la ciencia y el humanismo, Perfecto. Es un puente. Y
como decía el doctor Fernando, efectivamente es una disciplina que nace con 4 principios básicos, digamos, del principialismo, que son la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Pero hoy en día esos principios son insuficientes y de hecho desde la UNESCO en el 2005 se crearon los principios de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. ¿Para qué? Para abarcar muchísimo más, para darnos cuenta que en esos 4 principios originales no está, digamos, no tenemos todos los elementos de juicio suficientes a la luz de lo que el siglo XXI nos traía, porque esos principios estaban bien para finales del siglo XX, cuando nacen por allá en los años 70, finales de los 70, pero ahora a la luz del siglo XXI tenemos más principios. Y por ejemplo, con todo esto que usted plantea en términos de los desafíos de la tecnociencia y de otras áreas, porque ese no es el único ámbito, estos otros principios nos van a ayudar. El principio, por ejemplo, de vulnerabilidad, el principio de dignidad humana y derechos humanos, el principio de responsabilidad social y salud, el de igualdad, justicia y equidad, etcétera. Entonces, por eso, hoy en día, cuando algunos sienten que la ética es una especie de piedra en el zapato, en realidad es una invitación a parar, a hacer un alto en el camino y mirar de eso que estamos haciendo y de todas las posibilidades que se nos dan hasta dónde podemos llegar, porque no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. Y por eso, dentro de los ámbitos de aplicación, tanto de la bioética como del bioderecho, porque en realidad son los dos, la tecnociencia es solo una parte. Y dentro de la tecnociencia está la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, las TICs, pero no es el único. Está la individualidad biológica, que tiene que ver con el inicio y el final de la vida. Está, por ejemplo, la integridad genética, que tiene que ver con todo lo del genoma humano. Está, por ejemplo, las técnicas de reproducción con asistencia científica en humanos. Hay varias, la individualidad biológica muy importante también para identificar, por ejemplo, cuando hay personas desaparecidas, para saber cuál es mi origen biológico, quiénes son mis padres. Entonces, la bioética es muy amplia. Esos debates que se están dando ahora, en estos momentos, están un poco más enfocados al área de tecnociencia, porque es lo que está impactando, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, pero no es lo único. Y por eso, a partir de los principios que tenemos, y por supuesto también de lo que nosotros llamamos epistemología de la disciplina, podemos empezar a dar respuesta y que no vean esta área como un freno, sino como la oportunidad para reflexionar sobre lo que vamos a hacer. Padre Guillermo, cuando uno escucha a Gloria, inmediatamente uno dice, claro, estamos ante un espectro que cada vez se amplía más. Hoy esas nuevas tendencias de poshumanismo, transhumanismo, la misma inteligencia artificial, pero nos damos cuenta que efectivamente existen grandes agremiaciones, incluso desde el punto de vista científico, tecnológico y clínico, para que las regulaciones puedan darse, y cuando no se dan, pues hay sanciones. Conocemos casos, por supuesto, de científicos chinos, japoneses, o incluso en otras áreas donde por no actuar éticamente hay sanciones. El mundo se pregunta, ¿hasta dónde es posible avanzar? ¿Qué tanto tiene que irse preparando la bioética como disciplina en su epistemología, en sus mismas, por así llamamos, lo que llamamos los estados de arte de la disciplina, lo que se viene publicando para responder a todas estas nuevas dinámicas que se están presentando hoy? Si me permite, yo complemento un poquitico lo que la doctora nos ha planteado, que me parece muy importante para entender en sí de qué se ocupa la bioética. Sí. En sus orígenes, la bioética reconocemos a 2 personajes, uno a principios del siglo pasado, que se llamó Fritz Haas, un alemán que fue el primero que utilizó el término de bioética con una preocupación muy específica por la utilización de los animales como sujetos de investigación en los laboratorios. En otras palabras, con una preocupación que pudiéramos llamar hoy en día muy ecobioética. Y tenemos un segundo personaje que es el que más se ha consolidado en Occidente, que es Van Rensselaer-Potter. Y Potter tenía una triple preocupación que me parece importante enmarcarla en lo que acabas de decir. Él tenía una preocupación de tipo profesional.
y va muy en la línea de la injerencia de la tecnociencia en el ejercicio de su profesión. Tenía una preocupación muy de tipo científico y va muy en la línea de responder la pregunta de ¿al servicio de quién está la ciencia? Esas dos preguntas nos las seguimos haciendo hoy en día, aunque se las planteó él a principios de la década de los 60 o finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70 del siglo pasado. La tecnociencia con una cuestión un poquitico paradójica. Todo adelanto tecnocientífico nos ha solucionado un problema y nos ha causado u originado otros, que tienen que ver no únicamente con lo tecnocientífico, sino sobre todo con lo bioético, diríamos hoy en día. La finalidad de la ciencia nos la seguimos preguntando también, ¿al servicio de quién está la ciencia? La ciencia ha estado al servicio de la política, ha estado al servicio de lo social, ha estado al servicio de la misma humanidad en algunos momentos, y hoy en día está muy al servicio de lo económico. Y la tercera gran preocupación de Potter iba en la línea de la supervivencia de la vida en este planeta. Y precisamente allí es donde él utilizó el término bios, la supervivencia del bios de la vida en este planeta. Nos lo seguimos haciendo y hoy en día con mayor urgencia. Frente a eso, obviamente, él como médico que fue, la bioética inicialmente fue muy interpretada dentro del ámbito de lo médico, de la salud. Afortunadamente, pudiéramos decir que hacia finales de la década de los 80, la bioética empezó a ser reconocida en otros ámbitos. Esto no es únicamente para la salud, esto no es únicamente para médicos o para personal de salud. Esta es una disciplina que nos implica a todos como seres humanos porque son unas situaciones en las cuales nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Entonces, en ese sentido, la intención original era crear una conciencia, esa triple conciencia, haciendo esa triple pregunta para tratar de responder en beneficio del ser humano y de la humanidad, y pudiéramos decir, de los seres vivientes, para que no los marquemos únicamente en lo humano. Pero la intencionalidad inicialmente no era una normatividad, no era normatizar. Obviamente aparecieron unos adelantos tecnocientíficos como el que la doctora mencionaba, sobre todo de las tecnologías de reproducción asistida humana, que nos hicieron unos grandes desafíos desde el punto de vista jurídico, que cogió a todo el mundo un poco descuidado o desprevenido, con unas problemáticas que no supimos cómo responder en su momento. Y de allí el área del derecho, la ciencia del derecho, vio la necesidad de abrirse también desde la bioética, establecer un diálogo para la biojurídica o el bioderecho, que también lo llaman en algunas partes, pero la doctora sabrá explicar cuál es la diferencia. El bioderecho es un poco más limitado, más normatizador, la biojurídica obviamente es mucho más amplio, pero respondiendo un poquitico a la pregunta, si bien en este momento normatiza y si bien en este momento trata un poco de establecer las líneas por las cuales se debería mover esos adelantos tecnocientíficos, la intencionalidad es más crear la conciencia, la convicción de la necesidad de preocuparnos por el bios en este planeta. Cuando uno escucha en este primer segmento esa apreciación, con el cierre de qué tanta conciencia tenemos, qué tanta preocupación hay sobre el cuidado del planeta, inmediatamente viene a nuestra mente que el cuidado del planeta implica también un cuidado de sí, y ese cuidado de sí indiscutiblemente tiene que ver con el área de la salud. Esa relación de la bioética y su impacto en el área de la salud, la nota que les ofrecemos en este momento. Hablar de retos en la tecnología a nivel biomédico es complejo. Hay de un lado aspectos que se promueven dentro de la positividad de una investigación en torno a unas necesidades particulares del sector de la salud. De otro lado también unos riesgos éticos en torno a
visibilizar otras oportunidades que se ven desde el sector, desde el mercado, de la industrialización, del sector tanto de fármacos como del sector de dispositivos biomédicos. Es importante resaltar que se abre una ventana terapéutica muy importante con el uso de materiales en lo que llamamos ingeniería de tejidos cardiovascular y que ellos pueden incidir muy positivamente en un sector muy crítico como es el sector biomédico. Muchas particularidades de elementos textiles, nuevos materiales, insumos biológicos de aplicación biomédica han abierto oportunidades de trabajar en unas patologías que tiempo atrás pues, no tenían una solución particular. Sin embargo, también hay que visualizar esos riesgos cuando el proyecto de investigación no se dirige a la oportunidad que da una necesidad particular en un sector biomédico, sino a romper retos y a trabajar más en pro de unas particularidades de reconocimiento, de distinción que puede dar el conocimiento per se. En este sentido, pues cuando hay financiación de investigación, sobre todo la investigación biomédica requiere altos costos de inversión, pueden haber sectores que tienen mucho por perder y también mucho por ganar. En esa visión es posible que se puedan transgredir ciertos límites éticos que podríamos considerar nosotros dentro de la investigación. Las implicaciones de la bioética, sus orígenes, sus transformaciones, sus objetos de estudio. Y eso nos lleva, doctora Gloria, que hagamos como una diferencia que por lo regular no siempre la tenemos. Cuando escuchábamos al doctor Bustamante, planteábamos, bueno, nuestras investigaciones, si bien están en el área de la salud, requieren también apostarle a unos principios. Y entonces, claro, uno piensa en lo científico, lo médico, lo tecnológico, y entonces aparecen, no sé si el término sea correcto, una serie de adjetivaciones del término que nos van llevando a nuevas profundizaciones. ¿Cómo entenderlas hoy? Lo que pasa es que hay que distinguir la ciencia, la tecnología y la tecnociencia, porque en la ciencia lo que hay es la búsqueda del conocimiento. La tecnología nos ayuda, son herramientas, digamos, a poner en práctica muchas de las ideas que la ciencia nos da. Pero la tecnociencia, que es un concepto relativamente nuevo, digámoslo así, y quien tal vez más ha trabajado el término es el doctor Javier Echeverría, un español. La tecnociencia es cuando yo no solamente hago la búsqueda del conocimiento, también realizo o hago las herramientas para llevar eso a la práctica y mejorar las condiciones de todos, sino que además la tecnociencia lo que busca es que toda esta gestión del conocimiento se haga como si fuera una empresa, donde hay que recuperar todo el tema de inversión y por supuesto investigación y desarrollo. Entonces esto se mueve como si fuera una empresa, que era lo que el padre Guillermo decía ahora. Entonces en la tecnociencia, por ejemplo, ya no es suficiente saber, por ejemplo, para qué me sirve un robot. Pues los principios matemáticos del robot, no, la construcción del robot, no, eso cuánta plata me va a dar, eso cómo se va a ver retribuido. Por eso una cosa es la ciencia, donde hay todavía muchos científicos en esa búsqueda del conocimiento, la tecnología, que son las herramientas que desarrollamos para ayudarnos en estas mejores condiciones de vida, pero también la tecnociencia. ¿Y a qué le están apuntando los gobiernos, las instituciones, las universidades? Básicamente es a la tecnociencia. Y es en la tecnociencia donde encontramos esos temas fuertes, que son los que nos convocan, digamos, en estos últimos días, sobre todo, pero que es allí donde nosotros vamos a ver también mayores conflictos bioéticos en términos de si vamos a tener desventajas o ventajas, si nos vamos a quedar sin empleo o no, si van a cambiar las formas de ver la vida o no, si va a desaparecer la especie humana o no, que son las preguntas que la gente se hace en lo cotidiano, pero que también desde la academia nos empezamos a hacer. Es decir, hasta dónde tenemos que volver a replantear cosas que ya supuestamente dábamos por sentadas. Por ejemplo, la vida. ¿Quién nos da la vida? ¿Cómo nace la vida? ¿De dónde viene la vida? Cuando ahora en los laboratorios se está creando vida sintética, por ejemplo. El tema de células madre, que ya no es solamente en términos de medicina, sino también lo que están utilizando, por ejemplo, en Israel, para crear carne sin carne a partir de células madre, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de desarrollos
hay que verlos ahora ya no solamente a la luz de la ciencia y de la tecnología, sino de la tecnociencia, porque allí hay intereses económicos, políticos, sociales y por supuesto también académicos, claro. Cuando uno se plantea esos interrogantes, Padre Guillermo, y es ciudadano de a pie, quien nos escucha, quien nos ve ahora, dice, pero es que cada vez más hay voces que dicen que seremos reemplazados. Cada vez más nos encontramos, quizás en este lado del mundo no, pero en países desarrollados técnicamente o tecnológicamente como Japón, la misma China, muchos países asiáticos y por supuesto Occidente, ahora hay muchas labores que a nivel manual hacía el ser humano y ahora es reemplazado por la máquina. Y entonces nos preguntamos, ¿nos estamos preparando o estamos yendo hacia ese tipo de mundo en el que quienes logren entender esos nuevos desafíos serán los que van a sobrevivir? ¿O qué decir sobre eso? Ahí entra un poquitico lo que mencionaste hace un rato del transhumanismo, el poshumanismo, y pudiéramos decir que la bioética es una apuesta nuevamente por el humanismo, es por la recuperación de lo que es, ha sido y debería seguir siendo el ser humano. Hay algunas personas que preguntan, ¿nosotros iremos a ser reemplazados o algunas profesiones de pronto van a desaparecer? Yo creo que la pregunta ya está muy tardía, porque la respuesta en realidad es que ya estamos siendo reemplazados y ya hay algunas profesiones que están en riesgo de desaparecer. Ahora, el problema no se resuelve a nivel de conocimientos o de ejercicios de algunas profesiones. El problema no es ese. Si la inteligencia artificial, si la robótica nos ayuda un poco en esa línea, de hecho así fue pensada inicialmente. El robot era considerado el hombre de lata y en cierto término un poco despectivo se le llamaba el cargaladrillos. El robot era la máquina pensada para desempeñar trabajos rutinarios, pesados y peligrosos que los seres humanos esperábamos no tener que desempeñar. Hasta ahí no había absolutamente ningún problema, pero cuando empezamos a hablar de homoides, de humanoides, de androides, y empezamos a ver que eso afectaba no nuestro ejercicio o nuestras acciones o nuestras obras, sino nuestra misma razón de ser y nuestra constitución, digamos, como humanos, ahí es donde nos planteamos el gran interrogante. El problema no es que los inteligencia artificial o estas otra serie de aparatos nos solucionen esas dificultades y nos reemplacen. El problema es que nos reemplacen totalmente a nosotros. Ahí es donde viene la pregunta, que es la que se han planteado y se plantea hoy en día, sobre todo con inteligencia artificial, es hasta qué punto la inteligencia artificial, sobre todo la autónoma, aquella a la que le estamos dando esa capacidad decisoria que antes manteníamos nosotros, hasta dónde esa inteligencia artificial autónoma nos va a ir desplazando o qué tipo de relación vamos a establecer con ellas, esa es la pregunta fundamental. Seguramente nos va a quedar difícil establecer una relación de iguales, porque hay que reconocer que tienen ventajas. Pero sí hay que tratar de que al menos la relación no sea de desiguales en una forma muy severa, hasta tal punto que creamos una nueva esclavitud o pongamos el destino y el futuro de la humanidad en manos de esta llamada pues inteligencia artificial, sobre todo que la otra es una aplicación de esa inteligencia artificial a algunos aparatos. Eso ya se está dando. Y las voces de alerta ya empiezan un poquitico a hacerse sentir. El mismo creador de la inteligencia artificial planteaba la preocupación de, como decimos, si yo hubiera sabido que esto iba para allá, a lo mejor lo hubiera pensado antes de haberlo lanzado. La misma pregunta que se hizo en su momento el creador de la dinamita. Si yo hubiera sabido que la iban a utilizar de esa manera, a lo mejor me hubiera demorado para lanzarla, o hubiera primero preparado el ambiente tratando de que no fuera ese el uso dañino, el uso perjudicial. Y eso nos lleva finalmente a una reflexión lógica.
desde el punto de vista de la bioética, con todo el quehacer, las reflexiones que se hacen al interno de la maestría en bioderecho, bioética que tenemos en la universidad, las investigaciones también, lo que van enrutando todas esas líneas de acción y comunicación, hacia qué desafíos vamos caminando, Gloria. Ha habido 2 investigaciones y de hecho una de ellas es sobre inteligencia artificial y el principio de responsabilidad, y la otra que es justamente la del padre Carlos Monsalve, el actual vicerrector de Pastoral, que tiene que ver con el transhumanismo. Creo que ambas investigaciones son muy importantes, no solamente desde el punto de vista académico, sino también de la aplicabilidad que tienen. Entonces, y un poco también en lo que el padre Guillermo estaba diciendo, ahora, por ejemplo, ya hay países como Corea, como Japón, como Reino Unido, que han empezado a plantearse el tema en términos de derechos. Entonces, por ejemplo, ahora ya se está creando la primera guía para los derechos que van a tener las generaciones futuras de robots en relación con los humanos y de los humanos con los robots. Entonces, si es así y vamos a hablar en términos de derechos, pues el día de mañana un robot, por ejemplo, podrá exigir un derecho igual que nosotros. Entonces, por ejemplo, también desde el punto de vista del transhumanismo, el transhumanismo es un paso entre el humanismo y el poshumanismo, es un paso. Pero también el transhumanismo en algún momento podrá entenderse como una continuidad del movimiento eugenésico, visto a la luz del siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces allí hay un montón de cosas por explorar. Por supuesto, desde la maestría también se están haciendo trabajos muy interesantes. Yo resalto estos 2 porque han sido los, digamos, los más representativos en relación con estos temas, pero también ha habido otras investigaciones muy interesantes en relación con el origen de la vida y con las posibilidades de manipular vida, inclusive a partir de elementos sintéticos. Entonces, yo pienso que todo este tema de bioética y de bioderecho ahora más que nunca cobra relevancia, sobre todo porque nos hemos olvidado de algo muy importante, y usted lo decía ahora, queremos cuidar el planeta, pero se nos olvida el cuidado de sí. Y ese cuidado de sí parte no solamente en términos físicos o biológicos, sino también de qué es lo que queremos, qué es lo que estamos pensando, cómo nos estamos alimentando, o sea, un montón de cosas que luego pretendemos que un robot nos cocine o inclusive nos imprima la comida, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que aquí hay un montón de cosas, el panorama es muy amplio y que básicamente lo que nos toca también es empezar cada cosa a ir planteando cuál es la ventaja y la desventaja, porque la ciencia y la tecnología no son buenas ni malas, es el uso que hagamos de ellos. Por ejemplo, ahora tenemos más rapidez en la información, términos educativos, ni se diga todo lo que nos ayudó en época de pandemia, pero también, por ejemplo, el que tengamos mejores condiciones en los hogares gracias a todos estos desarrollos. En medicina, el que podamos tener, por ejemplo, robots que hacen cirugías con menos complicaciones, con mayor tiempo, un tiempo de recuperación más corto, el que podamos haber intervenido también en términos genéticos a los humanos, el que podamos hacer ahora, por ejemplo, mayores oportunidades también de crear nuevas facultades o nuevos programas académicos. Sí, van desapareciendo unos, pero van creando otros. Entonces yo siento que desde ahora la bioética lo que nos ayuda es a no tener temor, porque cada momento y cada cosa nos va mostrando que hay oportunidades y que hay desafíos. Y por ejemplo, dentro de los grandes desafíos está, primero, aprender a conocer sobre los temas que se nos están dando, porque a veces hablamos desde la opinión y no desde el conocimiento. Segundo, también una responsabilidad con nosotros mismos y con el autocuidado, es también respetar lo que somos, no tratar de ser lo que no somos, y eso en términos de vivir la experiencia que nos toca vivir. Y cuando digo no, lo que no somos, es que ahora, por ejemplo, hay unos movimientos que promueven la inserción de chips y de cosas para ser superdotados, superhumanos, y pues habrá que mirar eso hasta dónde nos lleva, no sé, por ejemplo el caso de Neil Harbison, el caso de Kevin Warwick y todos aquellos transhumanistas, por ejemplo. Finalmente, Guillermo, cuando uno se ubica en un panorama, decimos, estamos en una universidad con unos principios, una identidad, eso es lo maravilloso de todo esto, y por supuesto, desde la academia misma,
Usted es docente en Ciencias de la Salud, es docente en la Facultad de Teología, es invitado permanente a diferentes universidades como docente para problemáticas de este tipo. Cuando nos dirigimos a la academia y desde la academia, ¿qué podemos plantear como desafíos para que efectivamente la bioética, sus tendencias y su alcance se convierta en una oportunidad maravillosa de ser un instrumento bien utilizado? Bueno, yo diría que básicamente, en primer lugar, es clarificar un poco la importancia de la bioética, como empezabas muy al inicio. A veces, lo complementaba también la doctora, a veces la ética, bioética se confunden como la piedra en el zapato, como el actor distractor y el impedimento para el avance de todos estos, tanto conocimientos como adelantos técnicos y tecnocientíficos. En primer lugar, la bioética es una amiga, es una disciplina amiga que simplemente busca el que las cosas estén bien orientadas y precisamente no vayan a convertirse en algo perjudicial. Y diría que para la academia es importante ayudar a clarificar eso. Lo mismo es la confusión entre ética y bioética y se habla como si fuera lo mismo, pero en realidad hay una pequeña diferencia entre ambas. Eso es importante que la academia ayude a clarificarlo, a resolverlo. En segundo lugar, diríamos que la academia debe seguir invitando, estimulando, permitiendo que esta serie de reflexiones se den, como por ejemplo esta reflexión que hemos tenido en este momento, que estos planteamientos se pongan para, como dijiste hace un rato, para la gente de a pie, porque se piensa que esto es como cuestiones de académicos únicamente, de científicos, de gente por allá que nos va a resolver los problemas o nos los va a complicar. Pero resulta que una de las cosas importantes de la bioética es que la gente de a pie tiene mucho que decir y tiene mucho que sugerir para todas estas orientaciones. Cuando la bioética llega a nuestra vida, cuando la ética misma y los principios se plantean, lo hemos dicho acá muy claramente, se plantean como un instrumento en manos de quien, si es bien utilizado, puede tener, por supuesto, los efectos que todos quisiéramos. Si no es bien utilizado, también las consecuencias. Es una oportunidad maravillosa para que los principios fundamentales nunca estén por encima de la condición humana, que el ser humano esté en el centro de todo lo que hagamos, y lo ha estado en la bioética, solo que muchas veces no lo hemos entendido, y por eso este espacio de reflexión y de opinión que nos ayuda a clarificarlo. Al padre Guillermo Zuleta, mil gracias por sus aportes, a la doctora Gloria Naranjo y por supuesto a ustedes, porque a través de reflexiones de este tipo podemos acercarnos a problemáticas que impactan y que nos invitan cada día más a entendernos como seres que habitamos este planeta, pero cuya responsabilidad fundamental es también cuidarla. Recuerden que pueden escribir todas nuestras inquietudes a nuestro correo institucional de Rojo y Negro, seguirnos a través de los diferentes canales y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos. En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad.